Transmitida por Adult Swim en Estados Unidos entre el 2005 y 2008, Moraloren es una de esas series que nos relata las aventuras y desventuras de Orel, un pequeño niño de 12 años que vive junto a sus padres en Moralton, un pueblo de Estados Unidos que está lleno de particulares personajes, aunque lo principal en esta ciudad es la religión. Orel, al ser un niño tratado de aplicar y entender el sistema religioso, lleva muchas veces las situaciones al extremo, ya sea por la inocencia o la ignorancia de ser un niño crecido en un núcleo familiar muy cerrado. Aunque pronto descubriremos también que es muy disfuncional. Lo que pareciera una historia simple de sátira oscura hacia la religión va transformándose poco a poco en una crítica profunda a la sociedad, con diferentes subtramas donde Orel a veces ni siquiera necesita estar involucrado, cediendo el puesto a diferentes personajes de Moralton, quienes en una primera instancia parecerían simples marionetas o arquetipos unidimensionales, pero poco a poco entendemos más sobre la situación y las diferentes circunstancias que los llevaron a ser las personas que son ahora. Para explorar un poco más la historia y puedan entenderlo, me gustaría darles un pequeño repaso de lo que trata la serie. Esta cuenta con 3 temporadas y todas están aquí en la plataforma de YouTube completamente gratis, siendo cada uno más diferente que el anterior, viendo la evolución de su narrativa de una simple sátira a una crítica y finalmente un mensaje profundo de la individualidad, rompiendo el ciclo de ignorancia y maltrato impuesto por sus padres. En la primera temporada conocemos a Orel. Ellos son Clay Poppington, un hombre de familia que no parece ser muy feliz en su matrimonio, misógino, alcohólico y muchas veces mal ejemplo de vida. Él en esta primera temporada quiere reprender a Orel por sus malas prácticas hacia la religión, y aunque de alguna forma se la pasa reprendiéndolo, no termina de darle un mensaje sano, sino uno que es lo que la sociedad termina aplicando sobre las personas por más malo que fueran. Rumbo al final de esta primera temporada se nos muestra su preocupación por saber que su segundo hijo, Shapey, no es suyo, mientras que exploramos el hecho de que él realmente es un gay en secreto, algo que está mal visto por su religión, y por eso mismo se mantiene como un secreto por ahora. Bloberta es la madre de Orel. Al inicio de la serie ella realmente no tiene mucha relevancia, siendo relegada a un tercer plano donde solamente cumple con el cliché de una madre que siempre está limpiando, haciendo de comer o cualquier otro tipo de cosa estereotípica, pero poco a poco esta va mostrando más cansancio en su matrimonio, cómo se va fracturando la relación con Clay, que ha estado aguantando por Orel. Ella realmente quiere una familia feliz, pero la misma imposición de una mujer en esta sociedad ignora su opinión o individualidad como persona, hasta que poco a poco vamos conociendo más sobre su historia, y ella misma decide hacer algo más que una ama de casa. Esta familia tan disfuncional y sumida en la religión es quien termina instruyendo a Orel en esta primera temporada, donde normalmente él va a la iglesia, escucha algún sermón dicho por el reverendo y termina aplicándolo de una manera extrema o ciega, creando situaciones que muchísimas veces se le salen de control. Al final de cada capítulo, muchísimos de los problemas no se resuelven, sino que solo se reprende a Orel con algunas alteraciones o sátiras de cómo las personas con fe ciega terminan cayendo en su propia ignorancia, la cual es igual o más dañina que las acciones de Orel. Estas tramas episódicas con lecciones y comedia oscura se repiten solamente en esta primera temporada, ya que rumbo al final de la misma van construyendo una subtrama lineal, donde vemos la ruptura del matrimonio en la familia de Orel, y cómo por más pequeñas que sean sus acciones, terminan teniendo consecuencias muy grandes. Él finaliza tratando de pedirle un deseo a Dios, pedirle que después de haberlo ignorado tantas veces, le preste aunque sea un poco de ayuda. Al final él termina obrando de maneras extrañas. Muchos pensarán, bueno, pero si esto es solamente un chiste, crítica a la religión burlándose de los extremistas y esas cosas. Pero Moraloren no se quiso solo quedar en la parte satírica, sino explorar la vida de esas personas que terminan apoyándose en la religión para evadir sus responsabilidades, dolores del pasado o incluso culpas. Para la segunda temporada de la serie deciden relegar aunque sea un poco a Orel. Sigue siendo el protagonista, pero es más notable que quiere explorar mucho más de su historia y perspectiva. Orel se usa como un catalizador para estas historias, viendo uno por una las situaciones que están viviendo la gente de Moralton, y es justo aquí donde más personajes, no solo los padres de Orel, inician a tener una personalidad más definida y preocupantemente realista. Ya no son personajes unidimensionales, se sienten como experiencias de las que pudiste haber escuchado, relatos de situaciones que también viviste o vivirás. Claro, no todas, ocupas más vidas que eso, pero tienes una idea. Esta segunda temporada es donde vemos el potencial de la historia, y la verdad es que si comentara uno por uno cada evento en estos capítulos probablemente no terminaría jamás, así que centrémonos mejor en el final de esta temporada. Naturaleza. Un final dividido en 2 partes que curiosamente inicia con lo que antes consideramos el final de los capítulos, donde Orel es reprendido nuevamente por su padre, el que hizo algo pero no sabemos qué, simplemente otra situación común de Orel. Las cosas cambian cuando Orel se queda viendo una cabeza de alce, mostrando algo de interés por la misma. Ahí su padre le dice que probablemente ya está listo para ejercer su derecho como estadounidense promedio. Ya saben, disparar un arma, los gringos haciendo sus cosas de gringos. Orel duda, pero igual ya sabe cómo es y termina aceptando a pesar de no querer las
lastimar a ningún animal. Lamentablemente, conociendo a su padre, esta experiencia no será muy favorable para el pobre de Orel. El día de caza inicia de una manera silenciosa, con ninguna palabra saliendo en el camino. Los dos acampan y su padre trata de que Orel se encargue de asesinar a los animales, los cuales para él son inocentes además de tiernos. No quiere ser el responsable de acabar con sus vidas. En cada uno de los momentos que Orel falla por tener piedad, su padre va ingiriendo más alcohol, hasta que termina asesinando a un pobre venado y al perro de alguien más. Ahí Orel, tras bastante tiempo, por fin puede ver ese lado que nosotros que estuvimos atentos vimos, la verdadera cara de Clay Poppington. En ese entonces, Orel solo había convivido con su padre en momentos específicos, apareciendo solo para reprenderlo o darle la nota del día. Ahora, al Orel estar completamente solo y sin algún factor externo, no queda más que ver a Orel descubriendo lo que en verdad piensa su padre de la vida. El alcohol lo termina haciendo confesar toda su situación familiar, despreciando a Orel, y con cada vez más silencios y voces profundas, el capítulo se vuelve un poco más realista de lo que estamos acostumbrados. Orel por fin intenta confrontarlo. Los gritos y la desesperación son algo que, al igual que todos, terminan alterando la naturaleza. Al final, el miedo que le provoca a su padre es mucho mayor que el de los animales, teniendo que, en el estrés de ese momento, disparar el arma que le dio su padre. No es hasta este punto de la serie que todo en lo que creía Orel termina cayendo, viendo cómo la vida que su padre tenía no era real, al igual que sus enseñanzas. Para su segunda parte hay un cambio muy importante y significativo en la intro. Orel, a diferencia de lo que habíamos visto, no voltea a Dios con su característica sonrisa, sino que solamente se queda ahí, rezando o pensando, ignorando a los demás como todos lo hacen. Iniciamos nuevamente en esta discusión, viendo que el disparo de Orel dio justamente en las botellas que llevaban alcohol. Para Orel esa era una escapatoria, admitiendo en su cara que él se vuelve una mala persona cuando bebe. La confrontación de Orel no lo hace más que enojar, tratando de reprenderlo como lo hacía habitualmente, pero siendo un ebrio no puede quitarse ni siquiera el cinturón, humillándose más hasta que termina por rendirse. Ahí es cuando toma su rifle de la suerte, tratando de demostrar que él está bien. Pero claro, no lo está. Su ebriedad lo hace dispararle a Orel directo en la pierna. Ese termina sangrando. Necesita algo para hacer un torniquete y detener la hemorragia. A él no se le ocurre una mejor manera que romper su camiseta de la suerte para arruinarla por completo. Orel le confiesa haber traído un botiquín, lo que su padre toma mal por no haber seguido al pie de la letra sus instrucciones. Ahí encuentra una botella de alcohol, y más que intentar ayudar a su hijo que está herido, con eso solamente se termina embriagando, desquitándose con él para luego quedarse dormido. I hate you. Hate away, sister. Hate away. Orel queda atrapado, con un disparo y solo en el bosque. Un oso aparece oliendo la comida y forzando a Orel para hacer justamente lo que no quería, matar a un ser vivo. La noche de Orel se vuelve complicada, no puede dormir hasta que amanece. Cuando su padre ve el sol, solo despierta para pedirle una manta, ignorando por completo a su hijo herido. No es hasta el anochecer que él despierta recuperado, sin recuerdos o remordimientos por lo ocurrido, diciendo que si no lo recuerda no es su culpa, a pesar de estar viendo en directo sus consecuencias. Aún así, parece sorprendido al ver al oso muerto, pensando que por fin su hijo ha matado a alguien, lo que probablemente le daría esa pizca de orgullo al considerar que es una muestra de haber sido un buen padre bajo sus estándares cerrados y tontos. Orel, al ver que esto podría ser para él una victoria, decide no darle esa satisfacción. Ahora lo odia y no merece ni siquiera sentirse orgulloso, aunque tal vez él tampoco quiera recibir la aprobación o el orgullo de este tipo de persona. Él regresa a casa de forma normal, termina en cama atendido por su madre, donde decide hacerle una pregunta: ¿por qué se casó con papá? Ella le responde de una manera general: simplemente los hombres deberían casarse con las mujeres, ya que si no, no podrían tener hijos. Orel repite su pregunta: ¿por qué ella se casó con su padre? Su madre simplemente le dice que ¿por qué no? Orel piensa que cuando su padre bebe se vuelve alguien completamente diferente. Su madre lo corrige: las personas no cambian cuando beben, simplemente muestran su verdadera naturaleza, dándole sentido a todo el capítulo y no refiriéndose al concepto de la naturaleza biológica, sino a los deseos y sentimientos profundos que yacen en su interior. Realmente Orel como serie cambia mucho desde este punto. Llega a su clímax casi concluyendo la historia de nuestro protagonista, perdiendo su fe y conociendo que su alegre mundo no es tan feliz como parecía. ¿Pero qué no es esto también parte de madurar? La idea queda perfecta con la edad del personaje, cambiando de su etapa infantil e inocente a la adolescencia, donde vamos definiendo cada quien su propia personalidad.
Para la temporada 3 la historia deja la profundidad del realismo en su narración para volverse una profunda y oscura. Ya no vemos la historia desde la infantil o simple perspectiva de Orel. Es más, esta temporada casi ni siquiera tiene alguna conexión con la religión como lo habían hecho hasta este punto. La tercera temporada parece una serie experimental sobre los daños y consecuencias que tienen las situaciones que viven los personajes, cayendo en el punto más bajo, pero sin darnos alguna esperanza de solucionarlo. Es más una exposición de casos traumáticos y momentos perturbadores. En parte, pudo ver con que esta sería la última temporada que llegaría al ser cancelada tras sus críticas. El canal de Adult Swim no quería tener nada que ver con Orel. Era una serie que calaba en las personas y esta temporada, a pesar de ser transmitida en un canal adulto, no era ni siquiera apta para este público, sin importar que los personajes eran hechos con stop motion o clay motion, de manera que era imposible no incomodarte o sentirte raro viendo cómo se desarrollaban las situaciones. Entre ellos hay capítulos inconexos raros donde volvemos por momentos con Orel, pero parecen más capítulos preparados con antelación para no romper el esquema de la serie, a pesar de que algunas de estas siguen siendo bastante oscuras. Por lo que sé, esta tercera temporada no fue emitida completa, sino que llega a momentos tan extraños que algunos capítulos fueron enlatados a causa de querer retirarla lo antes posible. Y si ya vieron la serie, ustedes saben muy bien cuál fue el capítulo responsable de esto. Eso podría explicar cómo el primer capítulo de la tercera temporada continúa la cronología de la segunda, siendo el final de este primer capítulo una especie de conclusión para la familia Poppington, y lo demás sería la conclusión de tramas que se venían preparando con antelación. Lamentablemente, muchas de estas no llegaron a nada. Incluso un canal para adultos tiene sus límites en lo que puede mostrar por televisión. Igualmente, el final o último capítulo es el que termina por finalizar y darnos un epílogo sobre lo que pasará en el final de la segunda temporada, con Orel recuperándose del disparo y viviendo con la nueva perspectiva de que su padre es un completo idiota. De manera curiosa, el entrenador con quien parecía tener una especie de romance su padre, termina volviéndose una figura paterna al intentar descubrir qué es lo bueno que mira en él, dándose cuenta los dos que realmente no hay nada bueno. Digamos que de algún modo tiene su merecido al final, y es el entrenador con ese día tan especial y sus palabras de orgullo quien logra evitar que el ciclo de maldad de su familia pueda progresar. Él pudo ver a su padre como realmente es, y no solo su versión idílica ayudándolo a confrontarlo, sin contar que seguro muchos más factores influyeron en su cambio al final, donde podemos ver a Orel como un adulto feliz, alguien con una familia de amor verdadero. Es una versión algo idealista, pero como dice el narrador, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, puede ocurrir un milagro. Al igual que muchas, Moral Orel se ha vuelto en los últimos años una serie de culto muy interesante, que pasa de una crítica de comedia negra a una introspección sobre la sociedad y las personas que están sumidas en las vidas que no los llevan a nada, pero la aceptan por mantener el status quo o el miedo de no saber si hay algo más para ellos, pensando que no hay mejoras, sino que las cosas siempre podrían estar peor. Fácilmente podría seguir hablando de la serie por horas, incluso dedicarle videos completos a varios capítulos en específico, pero creo que ya hay muchos canales que han desglosado diferentes maneras las extensas y raras tramas que tiene esta historia. Solo quería hacer mi video, hablar un poco de ello. Si este les gustó, los invito a suscribirse, compártanlo y recomienden otra serie o película interesante. Dejen su comentario aquí para ayudar de alguna manera y nos vemos. Adiós. Bye.